tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos resolviendo ejercicios de nivel preuniversitario, en este caso del material del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, CEPREUNI, ciclo 2025-1. Estaríamos en la semana 17. A ver, que recuerde. Sí, semana 17, segunda sesión. Ya avanzando y terminando la semana 17, ya faltando solamente 3 semanas para terminar este ciclo 2025-1, ¿sí? Ya faltando solamente 3 semanitas, o sea, lo que corresponde a 6 sesiones. Es decir, ya hemos hecho ¿cuánto? 34 sesiones de clase hasta hacer el segundo material. En este caso nos habíamos quedado en el ejercicio 185. Hemos hecho hasta el 184 del segundo material. Ya se han resuelto 300 ejercicios correspondiendo al primer material y 184 ejercicios correspondientes al segundo material, incluyendo los 18 ejercicios adicionales de la semana 14. Todo eso, todo ese material lo pueden encontrar en el canal, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Hay preguntas, consultas, jóvenes? ¿Preguntas, consultas? No, no. Ya está, ninguna. Empezamos entonces 185 con la idea de la fuerza magnética y la idea es entender el comportamiento experimental, ¿no? O sea, se plantea el experimento, ¿no? Se descubren las partículas subatómicas, ¿no? El desarrollo de los rayos cósmicos, hay un poquito de historia de por medio, ¿no? Descubriendo las primeras partículas, ¿no? Los electrones, los neutrones, los protones, los kaones, los muones, los neutrinos y ya está. Y la idea es que se observa que estas partículas pueden ser influenciadas por campos magnéticos, es decir, tenemos o estamos siendo bombardeados en este momento por una lluvia incesante de partículas. En este momento tú estás sentado ahí y ¡plum! Te ha atravesado un electrón. Tú estás sentado ahí viendo y ¡plum! Te ha atravesado un protón, un neutrino. Tú ni cuenta. Y decenas de partículas te están atravesando por completo en este momento. Esa es la idea de las lluvias atmosféricas producto de los rayos cósmicos. Y se estudia esas partículas. Se les pone campos eléctricos, campos magnéticos, se estudia las características y lo que se descubre es que se pueden desviar producto del campo magnético. ¿Y cómo se desvía? Haciendo circulitos. ¿Y qué significa que haga circulitos? Eso tú ya sabes. Para que una partícula haga circulitos, que su trayectoria sea un círculo, es porque la fuerza, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué característica debe tener la fuerza sobre un objeto para que haga que el objeto se desvíe dando vueltas? ¿Qué tipo de fuerza tiene que ser? ¿Qué tipo de fuerza? Conservativa, ¿no? O sea, tú para hacer que un objeto dé vueltas, dé vueltas, dé vueltas, sea un círculo, la fuerza al menos tiene que ser una fuerza de componente centrípeta o central. Y eso es lo que se descubre, ¿no? De que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la velocidad, ¿no? Y el caso particular de una partícula ingresando de forma perpendicular a un campo magnético verifica su trayectoria circular, ¿no? Entonces, el experimento muestra que la fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la velocidad, ¿no? Y justamente eso te permite, eso y otros experimentos te permite cuantificar a la fuerza de esta manera, ¿no? Siendo la fuerza perpendicular a la velocidad y también siendo la fuerza perpendicular al campo magnético, ¿sí? Entonces, un vector fuerza perpendicular a otros vectores, entonces esta fuerza tiene relación con el producto vectorial de ellos dos y también con el valor de la carga, ¿no? Entonces, así cuantificamos la fuerza magnética, donde esta fuerza magnética debe ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético, ¿sí? La naturaleza de la fuerza magnética. Y en base a eso te dice, ¿este tipo de fuerzas realiza trabajo o no realiza trabajo? ¿Qué dices? Claro, no realiza porque es perpendicular a la velocidad, perpendicular a la trayectoria, entonces no realiza trabajo, ¿no? Y si no hace trabajo, acuérdate, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es este? Si esta fuera la única fuerza de por medio, la fuerza magnética es la única fuerza, ¿qué tipo de movimiento es? Este es un movimiento particular. ¿Qué movimiento se estaría dando?
Claro, un movimiento circular uniforme, porque ya sabes desde hace mucho tiempo atrás de que esta fuerza, que es lo que tú denominarías fuerza centrípeta, no cambia la rapidez, cambia la orientación del movimiento, por eso es curvo, ¿no? Pero no cambia la rapidez. No hace trabajo, es perpendicular, no cambia la rapidez y te dice, esta fuerza incrementa la energía cinética del objeto. ¿Es así? ¿No es así? Y no, no le incrementa, ¿no? No hace trabajo. La única forma para cambiar la energía cinética es haciendo trabajo, trabajo neto, variación de energía cinética. No hacer trabajo no cambia la energía cinética, ¿no? Ya está. Y por último dice, es paralela, o sea, la fuerza es paralela a la velocidad de la partícula. ¿Es así o no es así? ¿Esa fuerza es paralela o no es paralela? Y no, pues no es paralela, es perpendicular a la velocidad. No es paralela, es perpendicular. ¿Sí? Todititas son falsas, entonces 185 no hay otra, falso, falso, falso. Ya está. Profe, ¿por qué se dice que la fuerza magnética no realiza trabajo? Porque es perpendicular al movimiento. Acuérdate que si tienes una fuerza que es perpendicular al movimiento, no hace trabajo, su trabajo sería nulo. El angulito 90 grados entre la fuerza y el recorrido que hace, ¿no? Sí, sí, justo estaba viendo la pregunta que me hiciste, es, profe, si el primer gráfico fuera de costado, ¿cómo de costado? O sea, un campo magnético así y que la carga haga esto, Esto que en la rúbrica. ujú, Acá. algo así dices. ¿Eh? No, recién empezó. Uy, a ver, Ya casi hablamos. Ya, David. uy, no sé si te refieres con de costado. Me estaban preguntando por internet, profe, ¿cómo sería si se vería de costado? Me dice. ¿Sí? No sé si a eso te refieres con de costado. Ah, ok, ya. Algo así, ¿no? Ya, entonces pregunta de 185. Pregunta, 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 consulta, 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 consulta. Habla, exprésate, manifiéstate. Ah, siguiente, entonces 185, vamos al 186. Profe, o sea, dice que si el vector es perpendicular, no realiza chamba, así es, pues no hace trabajo. Fuerza perpendicular al movimiento, el trabajo de esa fuerza es nulo, es cero, ¿no? Ya está. Vamos. 186 ya para cuantificar la fuerza. Una partícula de carga eléctrica 3,2 10 a la menos 3 Coulomb pasa por el origen de coordenadas con una velocidad de 3,4 10 a la quinta metros por segundo. Determine la fuerza magnética si existe un campo magnético igual a 0,2 Tesla. ¿Sí? Profe, ¿puede explicar el espectrómetro de masas a la reacción de división? Bueno, hay un ejercicio sobre eso. Ahí vamos a llegar. ¿Sí? Ya está. Vamos entonces. La fuerza magnética se cuantifica de esta manera. Ajá, carga, velocidad y campo. Y justamente tenemos todos los parámetros para calcular esta fuerza magnética. Nos dan la carga, nos dan la velocidad y nos dan el campo. Hay que hacer la operación, ¿no? La carga es 3,2 10 a la menos 3 Coulomb. La velocidad es 3,4 10 a la quinta. Y el campo magnético es 0,2 J. Y hay que hacer el producto. Hay que recordar un poquito del producto vectorial, ¿no? Un poquito, ¿no? Entonces acá sería 320. Acá podríamos hacer el 0,2, ¿sí? 3i por 0,2j, 0,6ij, 4 por 0,2, 4 por 0,2, 0,8 jj, 10 a la menos 3 y 10 a la quinta, 10 al cuadrado. ¿Ahí va bien? ¿Ahí va bien? ¿Ahí va bien? ¿Sí? Y aquí hay que recordar un poquito cómo es I por J y cómo es J por J. ¿Te acuerdas cómo es I por J o J por J?
¿Sí? Claro, entonces ahí si gustas te acuerdas de esta idea, IJK en sentido antihorario, IJK, IJK, ¿no? De X, Y, Z, IJK, I por J es K, J por K es I, K por I es J, ¿no? Entonces acá, I por J, ¿qué sería? I por J es, I por J, ¿qué sería? K, ¿está bien? Y J por J, los igualitos, ¿qué cosa te da J por J, I por I, K por K? Eso te da cero, ¿no? Entonces esto te da cero, y acá el I por J te queda acá, ¿no? ¿Ya está? Entonces 10 al cuadrado sería 32 por 6, 192K quedaría, ¿no? 192K como la fuerza magnética sobre esta particulita. ¿Sí? Ya está. Mi promedio, dice. Ah, el cero. Ok, ok, a ver. Ya está sufriendo la gente, le gusta sufrir, dice. Profe, pasó 20 en física, todo siempre. Ok. Profe, ¿se puede sobrevivir en la FIE? Claro, pero es una facultad fuerte en matemáticas, ¿no? Creo que se le reconoce como la facultad donde se hace la matemática más fuerte, ¿no? En la uni, la FIE. Ujú. Ya está. 86, vamos a 87. Eso siempre les digo, ¿no? Si quieren, ya tienen una idea de a dónde quieren o a qué carrera escoger, conversen con alguien de la carrera, ¿no? Conversen con un profesional que se esté desarrollando en esa carrera, en ese ámbito, ¿no? Ya, vamos, 87. Uy. Un electrón ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme de 0,510 a la menos 4 Tesla, con una velocidad de 50 10 a la cuarta metros por segundo. Determine la aceleración del electrón en dicho momento, ¿no? ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿Cómo se calcula la aceleración? Con, porque si me dan voltaje en un problema de ya, ya vamos a llegar a eso, vamos a llegar. Entonces acá aceleración, fuerza entre masa y la fuerza justamente es la fuerza magnética, ¿no? Carga, velocidad y campo. Y en este caso, al hablar de un electrón, sí se conoce su carga, ¿no? La carga de un electrón es menos 1,610 a la menos 19, lo que le llamamos menos E, ¿no? El E es 1,610 a la menos 19, ¿no? Entonces la carga del electrón sería menos E, ¿no? ¿Sí? Y justamente esto es lo que me están dando, esta proporción. La carga entre la masa tiene este valor. Me dan la velocidad, me dan el campo, calculas, ¿no? La proporción entre la carga y la masa es 1,7610 a la menos 11. Eso es lo que recuerda que un electrón tiene carga negativa. El electrón, carga negativa, menos 1,610 a la menos 19. ¿Sí? La velocidad 5J, no, perdón, 50 10 a la cuarta J. Y el campo magnético sería 0,510 a la menos 4 I, ¿no? Es I, ¿no? Y ya está. Y hacemos el producto vectorial, ¿no? Hacemos el producto vectorial. Acá, a ver, el 10 a la menos 4 con 10 a la cuarta se cancela, ¿no? 10 a la menos 4 con 10 a la cuarta se cancela. 50 por 0,5 sería 25. Y 25 por 1,76 da 44. El 10 a la 11 queda. Y acá tenemos J por I. Ya, dime, J por I. ¿Qué cosa sería J por I? J por I. K o menos K. ¿Qué sería? J por I. Recuerda, es así en antihorario, ¿eh? Claro, ¿no? I por J es K. Entonces J por I sería menos K. ¿Sí? Ya está. Y menos K con este menos. Más. Esa sería la aceleración de nuestra partícula, ¿no? Ya está. Pregunta, 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 pregunta.
Pregunta 87, 87. Le puse menos E porque esa es la carga de un electrón, ¿no? O sea, el E vale 1,6 10 a la menos 19, ¿no? La carga de un electrón es menos E, la carga de un protón es más E, ¿no? ¿Sí? E solamente es la unidad de carga, ¿no? El electrón tiene carga menos E y el protón tiene carga más E, ¿no? ¿Sí? Ya, chévere. Pregunta 87 para ir al 88. Ya, vamos al 88. A ver, vamos al 88. Una partícula de un microcoulomb y una masa de 0,10 miligramos se mueve a 100 metros por segundo por una trayectoria circular en el plano XY, ¿no? Circular en el plano XY. Debido a la acción de un campo magnético de un Tesla. Determina el radio de la trayectoria circular, ¿no? Eso es lo que habíamos conversado al inicio, ¿no? Si tienes una partícula que ingresa de forma perpendicular a una región de campo magnético, la fuerza será centrípeta desarrollando un movimiento circular uniforme, ¿no? Y te piden el radio de esta trayectoria, ¿sí? Ahí tú lo que haces es, si no te acuerdas, o tú planteas, pues, ¿no? Claro, la fuerza magnética está haciendo las veces de fuerza centrípeta, ¿no? Fuerza magnética, como es una partícula que está ingresando de forma perpendicular al campo, esto te va a quedar, ¿no? Carga, velocidad, rapidez e intensidad del campo, ¿no? Y la fuerza centrípeta, masa por rapidez cuadrada entre el radio, ¿no? Y de acá te sale la relación para el radio, ¿no? Masa, rapidez, magnitud de la carga y el campo magnético. Tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos. La masa, acá hay que tener cuidado, la masa es 0,10 este 10 a la menos 3 es del prefijo miligramo y hay que ponerlo en kilogramo. Otro 10 a la menos 3 para volverlo kilogramo. ¿Sí? Repito, ¿ah? Este 10 a la menos 3 es del miligramo, 0,1 miligramos. Y esto es para pasar de gramos a kilogramos. ¿Sí? Rapidez de 100 metros por segundo. La carga es un microcoulomb, micro. Y la intensidad del campo es un Tesla. Haces la operación y ¿cuánto sale? 10 metritos. Ya está. 188. Pregunta, segunda pregunta, 188. Muy bien, 188. Pregunta, pregunta. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces 189. Háblame, manifiéstate, exprésate. ¿Qué cuentas? Todo conforme, profe, ¿cómo le fue con su carro? Bueno, ya se pudo arreglar. Bueno, o sea, la situación, más no el daño, ¿no? Ya, bueno, por más que uno maneje así normal, tranquilo, eso no te exenta que puedas sufrir algún tipo de accidentes, ¿no? Problema aplicativo, ojalá sí venga. Pues bueno, así vino la práctica pasada, ¿no? Me parece, ¿no? Ya, vamos. 189. Un protón tiene una energía cinética E y sigue una trayectoria circular, o sea, tal como el ejercicio anterior, ¿no? En un campo magnético B. Encuentre el radio de la trayectoria.
en función de su carga y en función de la masa, ¿no? Carga, masa, campo y la energía, ¿no? Te piden el radio. Ya habíamos visto cómo es el radio, pues, ¿no? El radio es masa, rapidez, carga y campo, ¿no? La masa sería un dato, la carga sería otro dato, el campo también sería un dato, así que nos está faltando la rapidez. Esto nos está faltando. ¿Y de dónde sacas la rapidez? ¿De dónde sacas la rapidez? ¿De dónde? De la energía cinética, ¿no? Ya está, y eso hacemos, ¿no? Energía cinética como mitad de la masa por rapidez cuadrado. De ahí despejas la rapidez, ¿no? El 2 pasa a multiplicar, la masa pasa a dividir, ¿sí? Y este cuadrado pasaría como radical. Esta es la rapidez, y esta rapidez lo reemplazamos acá arriba. Ya está, murió. Sería la masa, la carga de un protón, que es E, campo, y la rapidez, ¿no? Que es este radical. Y acá operamos un poquito, ¿no? ¿Qué quedaría después de operar un poquito? Acá lo que tenemos que operar es esta masa, ¿no? ¿No? ¿Cómo quedaría al final? Lo operas, ¿cómo quedaría al final? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Claro, este m como que entraría acá como m cuadrado, ¿no? Acá. Y te queda 2m entre e y k. Ya está. Pregunta 89. Pregunta 89. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Para hacer 190, 190? Vamos, 190 entonces, 190. Ya está. Esta es justamente una pregunta que me hacían al interno también acá. Me hicieron esta pregunta al interno. Un electrón atraviesa una región donde está establecido un campo magnético uniforme. Determine la rapidez con que ingresa el electrón de tal manera que se desvía como se está observando, ¿no? Ya está. Y se desvía justamente porque la fuerza magnética va a aplicar una fuerza perpendicular al movimiento. Se genera esa curva, que no es cualquier curva, sino es un arco de circunferencia, ¿no? Es decir, un arco de circunferencia, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el centro de este arco de circunferencia? Pues acá tenemos la velocidad, ¿sí? Así que sabemos que un radio es perpendicular a él. Acá tenemos acá la velocidad. Así que sabemos que el otro radio también sería perpendicular a él, ¿no? Entonces, por ahí debería estar el centro, ¿no? Siendo perpendicular a los dos, ¿no? Siendo perpendicular a los dos, ¿no? Este sería el centro, ¿no? Perpendicular a una velocidad, radio perpendicular a la otra velocidad, ¿sí? Entonces, acá estaría el centro de esa trayectoria, ¿sí? Y con los angulitos y con las distancias puedes sacar el valor del radio, ¿no? Si este es 53, este es 90, porque es perpendicular, este sería 37, ¿está bien? Porque entendemos que la fuerza, a ver, es acá la partícula, esta es la velocidad de la partícula, recuerda que la velocidad es tangente a la trayectoria, entonces, si trazas el radio, va a quedar perpendicular, ¿no?
porque la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Cuando la partícula esté por acá, esta será su velocidad. Y si trazas del centro, debería quedarte también perpendicular, ¿no? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Ujú. Ya está. Entonces, si este es 37 y esto de acá mide 4 milímetros, dato del ejercicio, esto de acá es 4 milímetros, que sería el cateto de este triángulo de acá. Espero que está claro que este, el radio, ¿cuánto valdría? 37 grados, un cateto vale 4. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 milímetros. ¿Sí? Y ya conociendo el radio, con este radio ya podemos calcular la rapidez, ¿no? Porque el radio debería quedar así, pues, ¿no? Sabemos el radio, ¿sí? Sabemos el radio, ¿sí? Sabemos que es un electrón, así que se conoce la masa, aunque debería ser dato del ejercicio la masa del electrón. Debería ser dato, ¿ya? Pero al ser electrón sí se conoce la masa. Queremos la rapidez, sabemos la carga de un electrón, el 1,610 a la menos 19, y sabemos la intensidad del campo, que es 0,02, que eso está en el gráfico, ¿no? 0,02. Reemplazamos. La masa del electrón, 9,11 10 a la menos 31. Claro, me lo están escribiendo por interno, pero como te digo, debería ser dato del ejercicio. La rapidez, la carga del electrón, ¿no? El valor de la carga, 1,6 10 a la menos 19. La intensidad del campo, 0,02. Acá despejando, te sale la rapidez. ¿Lo calcularon? Dato de los ciclos. Bueno, se supone que con la amplia experiencia de tus 17 semanas ya es algo que lo has interiorizado. Y sí, 1,76 10 a la 7. Ah, preguntas, preguntas. Vuelvo a repetir, el 9,11 10 a la menos 31 debería ser dato del ejercicio, la masa del electrón. Electrón y protón son partículas conocidas cuyas características también son conocidas. La masa del electrón, 9,11 10 a la menos 31. La masa de un protón, 1,67 10 a la menos 27. La carga de un electrón, menos 1,6 10 a la menos 19. La carga de un protón, más 1,6 10 a la menos 19. Pero como te digo, debería ser dato en el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Pregunta, pregunta 190. En el caso para ubicar el sentido de la fuerza magnética, también se puede hacer el uso de la regla de la mano derecha si está hablando de un electrón. Claro. Acuérdate que la regla de mano derecha te sirve para identificar, no la fuerza en sí, ¿ah? Lo que te sirve la regla de mano derecha es para identificar el producto vectorial de la velocidad y el campo. O sea, tú tienes acá, ¿no? Fuerza magnética, carga, velocidad y campo. Así es, ¿no? Entonces, la regla de mano derecha te sirve para identificar esto. ¿Dónde está él? Él de acá. Ahora, si la carga es positiva, entonces la fuerza y tu regla de mano derecha coinciden en orientación, ¿no? Pero si la carga es negativa, serían contrarios, ¿no? O sea, si este producto vectorial te sale con dirección y la carga es positiva, entonces la fuerza también es I. Pero si la carga es negativa, la fuerza sería menos I, al revés. Entonces, cuando tú hagas el producto vectorial, te sale una dirección que es la dirección del producto vectorial, que coincide con la dirección de la fuerza si la carga es positiva. Pero es lo contrario si la carga es negativa. ¿Sí? En este caso, si tú aplicas la regla de mano derecha, por ejemplo, acá ahorita, acá para esta parte, la velocidad es hacia la derecha y el campo es entrante. Si tú haces tu regla de mano derecha, velocidad por campo, te va a salir tu regla de mano derecha apuntando hacia arriba, lo cual está bien. Si tú haces tu producto vectorial usando, perdón, si usas tu regla de mano derecha, velocidad y campo, te sale hacia arriba. Y está bien, porque ese es el sentido del producto vectorial. Pero como la carga es negativa de un electrón,
la fuerza te queda al revés. Lo contrario al producto vectorial. Por eso la fuerza va a quedar hacia abajo en este caso de acá. O sea, del campo a la velocidad. De la velocidad al campo es. No, no, Velocidad no. por campo. El caso del electrón no sería del campo a la velocidad. Si gustas, ¿sí? Ah, ya. Ya, gracias, profesor. Ujú. Ya está. 190 preguntas. Profe, ¿y este tema puede venir en el final? Sí, ¿por qué no? Queda, avanzamos. Por ahí el 91. Muy bien, 91, 91. Queda, queda, queda. Sí, profe, hasta ahora no entiendo trabajo de fuerza eléctrica. ¿De fuerza eléctrica? Ahorita estamos en fuerza magnética o qué cosa de la eléctrica. O si no, al final me dices, ¿ah? Estamos haciendo magnética. Ya, ok. 191, un electrón, acá te dan la masa del electrón, ¿sí? Ingresa con una rapidez de 810 al cubo, una región donde existe un campo magnético uniforme de inducción magnética 0,910 microtesla. Determine la longitud de la trayectoria que recorre dentro del campo magnético. Y en este caso no te están dando cuál va a ser la desviación que presente este electrón. Pero en el ejercicio anterior ya te lo dieron ya, ¿no? En este ejercicio ya te dieron que si un electrón ingresa a esta región donde un campo magnético es entrante, se va a desviar hacia abajo. Algo que se supone sí podrías deducir tú mismo con reglita de mano derecha, ¿ya? ¿No? Si la velocidad apunta a la derecha y el campo magnético es entrante, cuando hagas tu producto vectorial, tu regla de mano derecha, te va a quedar apuntando hacia arriba el producto vectorial. Pero como es electrón, carga negativa, te sale al revés. Entonces la fuerza magnética va a ser hacia abajo, ¿sí? Esta será la fuerza magnética. Y por lo tanto el electroncito se va a desviar hacia abajo, ¿no? Entonces esto es lo que va a hacer, ¿no? Así, tal como se vio en el ejercicio anterior, ¿no? Y nuevamente lo que te piden es la longitud de la trayectoria. O sea, esto de acá, ¿cuánto mide? Esto, eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculas la longitud de un arco de circunferencia? Porque esto es un arco de circunferencia. Dime, ¿cómo calculas la longitud de un arco de circunferencia? ¿Cómo lo haces? ¿Qué datos necesitas? Claro, ¿cómo sería esto? Sería el ángulo y el radio, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ¿dónde está el centro? Debería estar por acá abajo, ¿no? Entonces, este es el radio y este es el ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que determinar. Directamente vamos por el radio, ¿no? Un cálculo directo que ya lo hemos estado haciendo en los dos o tres ejercicios anteriores. El radio, masa, rapidez, carga y campo. Masa 9, 10, 10 a la menos 31. La rapidez 8 por 10 al cubo. La carga 1,6 10 a la menos 19 al ser un electrón. Y el campo magnético 0,910 micro Tesla. Haces el cálculo y esto aproximadamente te va a quedar 0,05 metros. Como me lo piden en milímetros, esto en milímetros, ¿cuánto sería? Porque eso es lo que queda, ¿no? 0,05 metros queda aproximadamente. ¿No? Eso en milímetros, ¿cuánto sería? Por mil, pues, ¿no? O sea, serían 50 milímetros. ¿Sí?
Entonces tenemos el protón, fuerza magnética, se desvía hacia abajo. Este es el centro y el radio te queda en 50 milímetros. ¿Sí? 50. Lo que haría falta es el angulito. Y creo que ya te has dado cuenta cuánto vale el angulito, ¿ah? ¿Cuánto vale el angulito? ¿Mm? ¿A quién se da cuenta cuánto vale el angulito? Ya hemos calculado el radio 50. Sí, el angulito tiene que ver con 37, con 53, ¿no? Se lo sacas porque esta distancia tiene que ser 30, ¿no? El radio es 50. Todo esto es 50, el radio es 50, esto vale 20, así que esto vale 30. 30, 50, ya pues esto es 40, pues, ¿no? Igual que el ejercicio anterior, ¿no? 30, 40, 50, ya sacaste que el angulito es 53, ¿no? Y con eso ya calculas la longitud de la trayectoria con LOR, como me habías dicho, ¿no? Solamente que en el angulito, ¿qué vas a poner acá en el angulito? ¿Qué vas a poner? Vas a poner 53, ¿no? No me digas que vas a poner 53, ¿ah? ¿Qué vas a poner? Así es, ¿no? 53 pi entre 180 en radianes y el radio 50 milímetros para que la longitud te quede en milímetros, ¿no? ¿Y esto cuánto queda? ¿Has hecho el cálculo? Díctame, 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 ¿qué quedaría? 46. ¿Ya está? 46,3 aprox. Ya está. Pregunta 191. Profesor, en fuerza magnética también se cumple que los electrones van en sentido contrario al campo, al igual que en forma de corriente. No, en este caso la trayectoria de la partícula es perpendicular al campo, o sea, la partícula no va paralela al campo, ¿ah? Más bien, si la partícula fuera paralela al campo, no se desvía, la fuerza es cero. ¿Por qué la longitud era ángulo por radio? Porque es un arco de circunferencia, lo estamos comentando al inicio, ¿no? La trayectoria es un arco de circunferencia porque el movimiento, si fuera completo, sería una circunferencia completa, ¿no? Esta es una parte de un arco de circunferencia. Y la longitud de un arco de circunferencia se calcula así, ¿no? El ángulo que subtiende al arco por el radio, ¿no? Profe, si es X el campo es entrante, sí, el aspa es entrante, así es. Aspa es entrante. Ujú. Sí. Pregunta, pregunta. Pregunta 91, pues 92. ¿No? Vamos entonces, 192. Ya está. En la figura está representado la orientación de un campo eléctrico y un campo magnético, ambos uniformes, campo eléctrico vertical hacia abajo, o sea, apuntando al menos Z, el campo eléctrico, un campo magnético apuntando hacia el menos X, ¿no? El campo magnético vale 20 militesla, ¿no? 20 militesla. ¿Cuál debe ser la magnitud del campo eléctrico para que la partícula cargada se mueva de forma paralela al eje Y a 200 metros por segundo? Desprecie los efectos gravitatorios, ¿sí? ¿Qué significa que la partícula, al estar en presencia de dos campos, la partícula se mantenga paralela al eje Y con esta rapidez?
Es decir, ¿la partícula se desvía o no se desvía? No, no se desvía. ¿Eso qué significa? El campo eléctrico le va a aplicar una fuerza a la carguita. El campo magnético también le va a aplicar una fuerza a la carguita. ¿Qué debe pasar con esas dos fuerzas para que esta partícula no se desvíe, mantenga su orientación? Claro, debe ser equilibrio, deben cancelarse, deben sumar cero. Así es. Acá tengo que aplicar, sí, tienes que aplicar eso lo que has puesto para la fuerza eléctrica. Así es. Y ya está. Pues acá sería colocar las orientaciones de las fuerzas. ¿Cómo sería de la fuerza magnética? Aunque no sería necesario colocar las direcciones, pero bueno, para verificarlo, ¿ya? Verificamos. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? Haz tu producto. ¿No? Entonces haces tu relita de mano derecha, parecido al ejercicio anterior, donde la velocidad es a la derecha y este es como que un campo entrante, algo así. Una forma de hacer relita de mano derecha es cerrando los dedos o haciendo palma también, como te hayan enseñado a ti, como te lo hayan enseñado. Yo usualmente hago cerrando puño, algo así, ¿no? Tus deditos apuntando en dirección de velocidad y al cerrarse en dirección al campo magnético que es entrante, ¿no? O sea, debería ser algo así, ¿no? Velocidad, campo, ¿no? Velocidad, campo, ¿no? O colocas tus tres deditos, ¿sí? Como tú gustes. Son varias maneras de hacerlo. La idea es que reconozcas que la fuerza magnética debería ser hacia arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ya está. Ahora, ¿la fuerza eléctrica hacia dónde será? La fuerza eléctrica, ¿hacia dónde debería ser la fuerza eléctrica? Hacia abajo, ¿no? Y con esto ya reconocerías incluso qué tipo de carga es, ¿no? ¿No? Entonces, esto es suponiendo que el tipo de carga es positivo. No me dicen, ¿no? Pero esto es suponiendo que el tipo de carga sea positiva, ¿no? Uy, se me desconectó esto, ¿no? Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó acá? Algo pasó acá. No, ¿por qué se me fue se me eliminaron los... Espera, te voy a... Ah, se me ha colgado el PowerPoint. Voy a tener que cerrarlo a la fuerza y volver a abrirlo, ¿ya? No sé qué ha pasado. No me deja. Sí, no me deja. Voy a volver a abrir, volver a compartir, ¿ya? Sí, qué raro. Era 192. Ya. Sí se ve, ¿no? Ya. ¿No? Eso haciendo la suposición que es una carga positiva, pues, ¿no? Suponiendo, ¿no? Profe, si hubiera sido carga negativa,
te hubiera salido al revés, ¿no? La fuerza magnética hacia abajo y la fuerza eléctrica hacia arriba, ¿no? Y no hay problema, igualito se pueden anular entre sí, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces acá la fuerza eléctrica en valor debe ser a la fuerza magnética. ¿Sí? ¿Está bien? Eléctrica y magnética. ¿Por qué la fuerza eléctrica hacia abajo? Bueno, suponiendo que es carga positiva, ¿no? Porque así lo hemos hecho. La fuerza magnética queda hacia arriba y como el campo eléctrico es hacia abajo, la fuerza eléctrica es a favor del campo, ¿no? ¿No? Para carga positiva. La fuerza eléctrica va a favor del campo, ¿no? Y si hubiera sido carga negativa, hubiera sido al revés. La fuerza magnética te hubiera salido hacia abajo y la fuerza eléctrica sería en contra del campo. Sería así. Igual se van a poder anular, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces, la fuerza eléctrica en magnitud sería carga y campo. Fuerza magnética en magnitud, valor de carga. Y el producto vectorial sería, ¿no? Módulo, módulo, seno del ángulo que forma la velocidad con el campo, ¿no? Y en este caso la velocidad está en el eje Y, el campo está en el eje X, así que son perpendiculares entre sí. ¿Va bien? ¿Va bien esa igualdad? ¿Sí? ¿Ya está? Y acá puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? Se cancela la carga, C90 es 1 y nos queda esto, ¿no? Reemplazamos, rapidez 200, el campo es 20, 10 a la menos 3, 20 militeslas dice el texto, y esto nos va a salir entonces 4 newton por coulomb, la intensidad del campo eléctrico necesario para lograr el equilibrio y si no se desvíe la particulita de su trayectoria inicial, ¿no? Pregunta. Pues voy a hablar cómo hace la regla de mano derecha para la fuerza eléctrica. Fe es fuerza eléctrica y para la fuerza eléctrica no hay regla de mano derecha. Simplemente es a favor o en contra del movimiento. O sea, si tengo el campo eléctrico en una dirección y tengo una carga que es positiva, la fuerza eléctrica será en la misma orientación del campo. Pero si la carga es negativa, la fuerza eléctrica va en contra del campo. ¿Sí? Por eso la fuerza eléctrica es a favor o en contra del campo. El campo eléctrico es hacia abajo. ¿Sí? El campo eléctrico es hacia abajo. Entonces, suponiendo que la carga es positiva, la fuerza eléctrica también es hacia abajo. Misma orientación del campo. Ujú. Y E y B son campos. Sí, pues E y B representan campo, campo eléctrico y campo magnético. ¿Qué más dice? 90, así es, ¿no? Ajá. Esta es la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética es así, ¿no? La carga, velocidad y campo, ¿no? Entonces, la magnitud de la fuerza magnética será la magnitud de la carga y la magnitud de este producto vectorial, ¿no? Que es magnitud del vector velocidad, magnitud del campo y seno del ángulo que forma la velocidad con el campo, ¿no? Ese angulito, ¿no? Y en este caso, el angulito que forma la velocidad que está en el eje y el campo que está en el eje X es 90 grados, ¿no? ¿Sí? Serían perpendiculares, ¿sí? ¿Por qué uso módulos y no la forma vectorial? Si gustas, usas la forma vectorial, no hay problema. Usa la forma vectorial si gustas. Pero acá ya estamos verificando que en orientaciones son contrarias ya. Ya sabemos que esas fuerzas son contrarias, así que lo único que faltaba es verificar que sean de igual valor para que se cumpla el equilibrio, ¿no?
Si la carga fuera negativa, así es, cambia la dirección de la fuerza magnética, así es. N por C, Newton por Coulomb. ¿Te loquea 190? ¿Te loquea la magnitud de un producto vectorial? Eso se hace desde semana uno, semana 2, ¿ah? Estamos en semana 17. Para calcular un producto vectorial, puedes usar la forma vectorial o lo puedes hacer en dos pasos, ¿no? Magnitud y orientación con regla de mano derecha, cualquiera. Depende cómo sea más sencillo aplicarlo y todo, ¿no? Ya vamos, 193. Avanzamos, 93. Vamos. En un espectrómetro de masas, que serviría de alguna forma para medir algunas características de los isótopos. Eso es algo que tú ya sabes de química, ¿no? Los isótopos. ¿Qué son los isótopos? ¿Qué son? ¿Qué son? Isótopos, isótopos. ¿Qué son los isótopos? Pero tienen diferente masa, ¿no? ¿Sí? Mismo número de protones, pero tienen diferente masa. Entonces, una forma para diferenciarlos es con el espectrómetro de masas, ¿no? Esa era la idea de un espectrómetro de masas, ¿no? Tenemos una fuente de partículas, en este caso iones de hidrógeno, ¿sí? Tenemos una fuente de eso. De ahí aceleramos con una diferencia de potencial a estas partículas cargadas y los aceleramos con 1500 volts, ¿no? Esta fuente los libera prácticamente con velocidad cero, son aceleradas por una diferencia de potencial de 1500 volts, ¿sí? 1500 volts y pasan por este selector de velocidad. Este sería un selector de velocidad para que los que lleguen a esta parte tengan la misma velocidad, la misma rapidez. Y ellos al ingresar a la región de campo magnético van a ser desviados, ¿sí? Y acá está el detector a cierta distancia, ¿no? Conociendo esa distancia, puedo calcular esta característica de la partícula, ¿sí? ¿Sí? Esa es la idea de un... Este mouse no me funciona. Ya. Esa es la idea de un espectrómetro de masas. ¿Sí? Potrio y tritrio. Sí, me parece que esos son los nombres de los isótopos. Así es. Ya. Esa sería la idea. ¿Sí? Entonces calculamos con qué rapidez llegan a ingresar a la región del campo, que fue gracias al aceleramiento de 1500 volts. ¿No? Entonces, trabajo neto, se imprime la energía cinética. ¿Quién ha hecho trabajo? El campo, la diferencia de potencial, ya sabes cómo calcular eso. Carga y diferencia de potencial, ¿no? Del campo eléctrico, diferencia de potencial, ¿sí? Mitad de masa, rapidez cuadrada, la rapidez con la que llegan, porque la rapidez inicial es cero, ¿sí? Parten de cero. Y de acá tú puedes despejar la rapidez con la que llegan las partículas, ¿sí? Si gustas lo dejas como expresión, o si gustas lo calculas, ¿sí? Carga 1,610 a la... acá está, ¿no? La carga es 1,610 a la -19. El voltaje es 1500 volts. Mitad de la masa, que es 3,310 a la -27. Y la rapidez, ¿no? Y de acá te sale la rapidez. Esa sería la rapidez con la que están llegando las partículas, gracias a la aceleración, ¿sí? Gracias a la aceleración, ¿sí? Te dan voltaje porque con el voltaje aceleras a las partículas, haces que adquieran una rapidez. Y esa partícula, con esa rapidez, ingresa a esta región de campo y el campo la va a desviar. La va a desviar, ¿sí?
y sabiendo el radio de la trayectoria que tiene esta partícula, vas a calcular la masa que tiene, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué el trabajo? Eso es desde, ¿no? El trabajo para mover una carguita es carga y la diferencia de potencial, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica o el del campo eléctrico, ¿no? El trabajo del campo es carga y diferencia de potencial. Profe, entonces en este tema la única forma de relacionar el voltaje es con... Bueno, en este ejercicio de espectrómetro de masas usas el voltaje para acelerar, pues, ¿no? Y el trabajo que hace el campo sirve justamente para acelerar, para que adquiera energía cinética la partícula, ¿no? Independientemente del proceso del camino. Bueno, en realidad sí, la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, así que su trabajo siempre lo vamos a calcular así, ¿no? Carga y diferencia de potencial. ¿Ok? Mm, ya está. Y justamente ya con esa rapidez puedes calcular el radio de la trayectoria, ¿no? Masa, rapidez, carga y campo, ¿no? La masa es 3,310 a la menos 27, la rapidez lo acabamos de calcular, 381.000, entre la carga 1,6, el campo 0,10 Tesla. Entonces el cálculo 0,078 metros, lo que serían 7,8 centímetros, ¿no? Uy, perdón, ¿qué pasó? 7,8 centímetros. Entonces la diferencia potencial para acelerar la partícula, gracias a esa diferencia de potencial, las partículas llegan con cierta rapidez. ¿Sí? Y dado que tienen una rapidez, ingresan a una región de campo, el campo los va a desviar y se puede calcular el radio de la trayectoria que siguen esas partículas, ¿no? ¿Sí? Pregunta, pregunta. Pregunta, pregunta, jóvenes, preguntas. Eh, acá tenemos una fuente de partículas. De acá salen las partículas, los isótopos, los iones, y con esa diferencia potencial se van a acelerar las partículas. Si una partícula le colocas en una región de campo eléctrico, el campo eléctrico va a empujar esta carguita y la va a acelerar, ¿no? Entonces acá se genera un campo eléctrico representado con esa diferencia de potencial. Entonces acá hay un campo eléctrico, ¿no? Representado con esta diferencia potencial y ese campo va a empujar, va a acelerar a las partículas, ¿sí? Y el primer paso que estamos haciendo es calcular la rapidez que adquieren gracias al aceleramiento del campo, gracias al aceleramiento de la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, el trabajo que hace el campo, que es la única fuerza de por medio, hace que cambie la energía cinética, acelere las partículas. Y el trabajo del campo es la carga y la diferencia potencial. Y esto sería, ¿no? Energía cinética final menos energía cinética al inicio. La inicio es cero prácticamente, así que simplemente sería la final, con la rapidez con la que adquieren las partículas gracias a ese aceleramiento, ¿no? Y de acá nos sale esta rapidez. Ya conociendo la rapidez con la que llegan a la región de campo, se puede calcular el radio de la trayectoria, ¿no? Que sigue esta partícula al ser desviada al ingresar a un campo, ¿no? Y este es el radio, ¿no? Masa, rapidez, carga y campo. ¿Sí? Profe, si hay fuerza, ¿necesariamente tiene que haber trabajo? No, las fuerzas pueden hacer trabajo cero. Profe, campo eléctrico solo aparece en diferencia de potencial. O sea, si hay campo eléctrico, hay una diferencia de potencial asociado, ¿no? Si no hay diferencia de potencial, no hay campo eléctrico, ¿no?
¿Me preguntas? Hay micro abierto, creo. Preguntas, preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas. Vamos, 194 entonces, 194. Vamos, 194. No hay preguntas, pregunta, pregunta. Ya, 194 entonces. En la figura se muestra el filamento PQRS. Acá ya estamos hablando de fuerzas magnéticas sobre conductores que transportan corriente. Hasta el 93 era de fuerzas sobre cargas, ¿sí? Fuerzas sobre carga. Ahora estamos haciendo fuerza magnética sobre cable conductor, ¿sí? Fuerza magnética sobre cable conductor, ¿sí? Entonces acá tenemos PQRS, un cable que tiene esa forma de U y circula una corriente, ¿no? De P hacia Q desciende, de Q hacia R y de R hacia S asciende la corriente. Hay una región de campo magnético de 0,2 Tesla, debería ser, no está la unidad, ¿no? En el ejercicio no han puesto la unidad. Debería ser 0,2 Tesla, ¿no? En dirección K. Calcule la fuerza magnética sobre el filamento, ¿sí? PQRS, ¿sí? Ahora, ¿tú te acuerdas que si tenemos al campo y la partícula se mueve de forma paralela o antiparalela al campo, cuánto valdría la fuerza magnética? ¿Te acuerdas? Campo magnético y la partícula se mueve en la misma dirección paralela o antiparalela al campo. Entonces la fuerza era cero, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con la corriente eléctrica. Si tú tienes un cable por el que circula corriente eléctrica y el campo magnético es así, la fuerza magnética sobre ese cable va a ser cero, ¿no? No le va a aplicar fuerza. ¿Sí? Ya está. Entonces, como el campo magnético es vertical, unitario K, o sea, el campo magnético es para arriba, ¿cierto? El campo magnético es hacia arriba. Y si quieres calcular la fuerza magnética sobre todo este conductor, si gustas lo puedes dividir como la fuerza magnética sobre PQ, la fuerza magnética sobre QR y la fuerza magnética sobre RS, ¿no? PQ, QR, RS, ¿sí? Y dime, si lo divides de esa forma, ¿cómo sería la fuerza magnética sobre PQ? ¿Cuánto valdría la fuerza magnética sobre PQ? PQ, PQ, PQ. Cero, ¿sí? Y sobre RS también va a ser cero. Entonces solamente te quedaría analizar la fuerza magnética sobre la porción QR. Nada más. ¿Sí? Solo faltaría sobre QR. ¿Sí? Porque por PQ y por RS la fuerza magnética va a ser nula, va a ser cero. Solo quedaría sobre QR. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se calcula la fuerza magnética sobre un conductor? De la fuerza magnética sobre un conductor que se deduce de la fuerza magnética sobre una carga, porque un conductor por el que circula corriente eléctrica es como que si estuvieran pasando bastantes carguitas. Entonces, el campo le aplica fuerza a cada carguita que se está moviendo. Entonces, si tú sumas todas las fuerzas sobre cada carguita, te daría una fuerza resultante o fuerza total, que es lo que le llamamos la fuerza sobre el conductor, ¿no? Entonces, si tú haces cero porque es paralelo o antiparalelo al campo. Si la corriente es paralela o antiparalela al campo, no va a haber fuerza de por medio, ¿sí?
Entonces se calcula la fuerza magnética de esta manera, ¿no? La corriente, un vector longitud y el campo magnético, ¿no? Así se calcula la fuerza magnética. ¿Cuál es el vector longitud? Un vector para el conductor recto, ¿no? Sería un vector de la misma longitud del cable y con la misma orientación de la corriente. Este sería el vector longitud. Y calcula la fuerza magnética como la corriente que circula, el vector longitud y el vector de campo magnético. ¿Sí? Así lo calcularías. Ahora, el campo magnético ya lo conocemos que es 0,2K. Ahora dime, ¿cómo sería este vector longitud entonces? ¿Cómo sería ese vector longitud? ¿Cómo sería? Es una composición, ¿sí? ¿Cómo sería ese vector longitud en unitarios? ¿No lo ven? Entonces, en descomposición sería algo así, pues, ¿no? Descomponer este vector L sería, ¿no? 2 y 2, ¿no? Sería menos 2i más 2j, ¿no? Entonces, la corriente que es 0,2, el vector longitud que es menos 2i más 2j y el campo magnético 0,2k. ¿Está bien? Este vector L es menos 2i más 2j, ¿no? 2 al menos x y 2 al y, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces haces el producto. Esto ya lo hemos hecho antes. Entonces 0,2. Acá 2 y 2 lo puedes factorizar. 0,2 por 0,2 es 0,04. Y con este 2, 0,08, ¿no? 0,08 I por K. 0,08 J por K. ¿Sí? Menos 0,08 I por K. 0,08 J por K. ¿Sí? Y te acuerdas cuánto es I por K y J por K. Dime, ¿cuánto es I por K? I por K. Ah, fíjate, todo antihorario, ¿ah? Todo antihorario, ¿ah? I por K, I por K. Claro, ¿no? Menos J, ¿sí? Y J por K, J por K, J por K, J por K. Así es, ¿no? Sería I y este es menos J. Y al final te va a quedar, ¿no? 0,08 I más J, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá está. Preguntas 94. 94, 94. Pues podría volver a explicar lo de PQ y RS, porque es paralelo al campo. Si la corriente es paralela o antiparalela al campo, no hay fuerza magnética de por medio. ¿No? Porque el ángulo sería 0,90. Claro, sería 0 o 180, así es. 0, 180, 0.
Después de tres ciclos entendí, ok. ¿Cuál es el vector longitud? O sea, si tú tienes un cable, conductor, por acá va la corriente I, el vector longitud es esto de acá. Un vector que tiene por tamaño el conductor y que tiene por orientación la corriente. Ese le llamamos vector longitud. ¿Sí? Pregunta 94. Queda. Queda, gracias. Entonces vamos al 195. 195, entonces vamos. 195. Determine la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el conductor A, B, C, D si hay una corriente de 10 amperes recorriendo este cable, ¿no? Entonces, no han puesto dedicatoria, así que, pero igualmente, vamos a ver, gracias a la familia Castro, gracias a la familia Castillo por su aporte, gracias a ellos se mantiene vivo el canal, muchas gracias. Ya, ¿cómo hacemos esta fuerza magnética? Podrías hacer la fuerza magnética sobre AB más la fuerza magnética sobre BC más la fuerza magnética sobre CD. Podrías manejarlo así. ¿Está bien? ¿Sí? Pero como es la misma corriente y estamos en la misma región de campo, adivina qué va a ocurrir cuando hagas esto, ¿no? Corriente, longitud, campo, ¿no? Esto es para el cable AB. Lo mismo para el cable BC. Lo mismo para el cable CD, ¿no? Lo mismo. Pero es la misma corriente, mismo campo. Misma corriente, mismo campo. Misma corriente, mismo campo. Les puedo poner misma corriente, mismo campo. Y acá te va a quedar longitud más longitud más longitud. Que sería sumar tres vectores, ¿no? Y si tú sumas todos estos tres vectores de rojo, AB más BC más CD, lo puedo poner o representar como un solo vector, ¿cierto? Que sería este vector de acá, ¿sí? ¿No? Y esto tú le llamas el vector equivalente, si gustas, ¿no? Y así puedes calcular directamente la fuerza magnética, ¿no? Puedes hacerlo por partes o de frente, pues, ¿no? A, B, B, C, C, D, o de frente con el vector desde el inicio hasta el final, con el vector AD, ¿sí? Y haces con el vector AD. Y acá lo hacemos con el vector AD. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien lo que estamos haciendo? A, B, B, C, C, D. Es lo mismo que calcular en uno, 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 calcular en los tres. Es lo mismo que calcular directamente con el vector AD. Es equivalente, es lo mismo. Porque al final vas a sumar las tres fuerzas. Y como es la misma corriente, mismo campo, misma corriente, mismo campo, misma corriente, mismo campo, al final es como si estuvieras sumando los vectorcitos de longitud, ¿no? Que al final es lo mismo que el vector longitud resultante, ¿no? Y ya está, eso es lo que hacemos. Ese sería nuestro vector longitud resultante y determinamos ese vector longitud, ¿no? Porque sí sabemos la corriente, sí sabemos el campo, ¿sí? Así que tú descríbeme cómo es ese vector longitud. En IJK, ¿cómo sería? Ese vector longitud, ¿cómo sería en IJK? ¿Cuánto? Vector longitud, que debería ser algo así, ¿no? Así, así, y así debería ser su descomposición, ¿no? Del vector longitud, ¿sí? Algo así sería, ¿sí? Entonces, el de acá es menos 4J, perdón, más 4J
Ay, voy a poner bien el J, ¿no? Este de acá sería, perdón, menos 4J. El de acá sería menos 3i. Y el de arriba sería 5K. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Esa sería la descomposición de ese vector L', ¿no? Menos 4J menos 3i más 5K. ¿Sí? Voy a explicar lo del producto vectorial. Eh, Creo que a estas alturas no. A estas alturas creo que ya semana 17. Producto vectorial ya lo manejan, ¿ah? Es menos 3i menos 4J más 5K. Y el vector campo es 0,4i, 0,3J. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo haces ese producto vectorial? Lo puedes hacer uno por uno o haces la matriz, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá, ¿no? La matriz, ¿no? Corriente, perdón, longitud y campo. Acá pones IJK, acá pones el vector longitud, que es menos 3i menos 4J más 5K. Y acá pones el campo magnético, ¿no? Que es 0,4i, 0,3J y 0K, ¿no? Y calculas la determinante de esta matriz, que es algo que tú ya sabes hacer, ¿no? En álgebra ya has hecho matrices, ya sabes calcular la determinante de esta matriz, lo haces de diferentes maneras, ¿no? Por cofactores, volviendo a copiar las filas, volviendo a copiar las columnas, como tú gustes ya lo haces, ¿no? ¿Sí? Ajá. Entonces acá yo lo hago 10 por cofactores sería, ¿no? Con el i sería, ¿no? 0 menos 4 menos 5 por 0,3, ¿no? Ese sería uno, ¿no? Diferentes formas, ¿no? Como tú gustes. Acá por espacio yo lo hago así, ¿no? De ahí el otro sería este, pues, ¿no? Ahora con el j, y haces, ¿no? 0 por -3 y le quitas 0,4 por 5, ¿no? 0,4 por 5. Y finalmente el último, ¿no? Esto no. Y te queda menos 3 por 0,3 menos 0,4 por -4, ¿no? ¿Sí? La primera es por un producto vector, eso, ¿no? Y tapo esto y serías con estos dos, ¿no? 0 por -4 menos 0,3 por 5, ¿no? Ese es del i, ¿sí? El j igual, ¿no? Tapo esto y sería, ¿no? Menos j, 0 menos 3 menos 0,4 por 5, ¿sí? Y de ahí el k, menos 3 por 0,3 menos 0,4 por -4. Y eso te va a quedar de esta manera, ¿no? Que ya me habían escrito por interno. Sí, efectivamente la A, ¿no? La clave, ¿sí? Pregunta 95, que es hacer el producto vectorial. Es hacer el producto vectorial. ¿Cómo salió L'? Este de acá L', dices. El vector longitud L' se descompone, y habíamos puesto ya que su descomposición es, ¿no? Este es el inicio, este es el final. Para ir desde el inicio hasta el final sería así, ¿no? Recorriendo los ejes sería así, así, así y así, ¿no? Esto es menos 4J, esto es menos 3i y esto sería más 5K, ¿sí? Esto es 4J porque va en contra del eje Y, menos 4J. Este va en contra del eje X, menos 3i. Y esto es a favor del eje Z más 5K. Menos 3i menos 4J más 5K. Es el vector longitud, ¿no? Pregunta 95, pregunta 95.
F3 en la matriz es el campo magnético. Claro, ajá, campo magnético. 04i, 03j y 0k. Ajá, la fila 3 del campo magnético. Yo usé el método de la mano, pero no salía. No, en este caso no podrías usar método de la mano porque la dirección que te queda no la podrías expresar, ¿no? Pues acá no te ayudaría mucho el usar la regla de mano derecha, porque esa dirección que te queda usándola no la podrías representar matemáticamente, ¿no? No sabrías. Usas regla de mano derecha cuando sí sabes la dirección que te queda, cómo expresarla, ¿no? ¿Por qué menos j? ¿En dónde menos j? ¿Por qué menos j en dónde? ¿Acá? ¿Menos 4j? ¿Este? Me pregunta, profe, ¿o por qué menos j acá? Esa es la regla, o sea, así se determina la determinante de una matriz. Más i por este producto, menos j, así es, menos j por este producto, y el siguiente es más k por ese producto. Ajá. Y menos j más k. Ya. Pregunta para hacer 96 para hacer ya los últimos 5 ejercicios. Vamos, 196 entonces. La misma idea, fuerza magnética sobre un conductor. Existe un campo magnético de 2i Tesla. La corriente que circula es 1 amper. Determine la fuerza magnética sobre el tramo PQR, nada más. Solo te piden sobre PQR, ¿eh? O sea, acá y acá. Sobre ese conductor, PQR. Sobre PQR, calcular la fuerza magnética. Que si gustas puedes hacerlo, ¿no? Fuerza sobre PQ más fuerza sobre QR. Que al final va a ser lo mismo que si calculas la fuerza usando el equivalente, ¿no? ¿Y cuál sería su vector longitud equivalente? ¿De dónde a dónde? Quiero PQ más QR. Calcular sobre PQ más QR es lo mismo que calcular sobre quién, o su equivalente. ¿Cuál sería? Es lo mismo, es igual. Sobre PR, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ese es el vector longitud que vas a usar, vector longitud, ¿sí? Y ahí calculan la fuerza magnética, ¿no? Corriente, vector longitud, que ese es el equivalente sobre PR, y el campo magnético. Otra vez vamos a hacer el producto vectorial, pero en este caso ya directo, porque el campo magnético solamente es 2i nada más. Así que puede salir directo nada más. ¿Ya? ¿Cómo sería el vector longitud? Vector longitud, vector longitud, ¿cómo sería el vector longitud? Vamos, vector longitud. Claro, el vector longitud sería esto de acá, ¿no? Así y así, ¿no? Esto vale 4 por el angulito de 37, ¿no? Como este angulito es 37, esta hipotenusa vale 3, perdón, este cateto vale 3, este cateto vale 4, 4 y 3. Pero este 4 es en contra del eje X, ¿no? Sería menos 4i. Y el 3 sí está a favor del eje Z, ¿no? 3K, ¿no? ¿Sí? Entonces sería menos 4i más 3K, vector longitud. El campo es 2i y la corriente vale 1. ¿Sí? Pues acá puedes hacer distributiva. ¿Sí? Puedo hacer distributiva. Así que sería 2 y menos 4 es menos 8 y por i. Y este es 2 por 3 que es 6 k por i.
¿Sí? ¿Y cuánto vale I por I? I por I. I por I, ¿cuánto es? Cero, ¿sí? I por I es cero. ¿Y K por I? K por I, ¿qué sería? Acuérdate, mira, el siguiente horario, ¿ah? I por J es K, J por K es I, K por I es J menos J. Pues K por I es J, ¿no? Entonces esto es cero. Así que te queda 6 newton en orientación J, ¿no? 6J. Pregunta 96. ¿No? Profe, ¿por qué L es de P a R? O sea, ya hemos comentado que la fuerza magnética sobre el conductor PQ-QR sería, ¿no? La fuerza sobre PQ más la fuerza sobre QR, ¿no? La fuerza sobre PQ es corriente, longitud PQ por campo, ¿no? Y sobre QR sería corriente, longitud QR por campo, ¿no? Es misma corriente, mismo campo, se factoriza, ya que te queda longitud de PQ más longitud de QR, ¿no? Que son los vectores. Entonces, si tú sumas PQ vector más QR vector, es lo mismo que PR. Al final, esto es lo mismo que longitud PR, ¿no? Al final es equivalente a hacer este cálculo, ¿no? Por eso hacemos PR, ¿no? ¿Por qué I' es PR? Por esto, si B hubiera sido 2J, ya, aquí hubiera sido I por J, y aquí hubiera sido K por J, ¿no? I por J, I por J es K, y K por J es menos I. Hubiera quedado menos 8K menos 6I hubiera quedado, ¿sí? Pregunta, pregunta, jóvenes, pregunta, pregunta. Pregunta 96, pasa 97. Ya está, 97. También fuerza magnética sobre conductor. La figura muestra un lazo por el que pasa una corriente, campo magnético B. Te dan acá la corriente, ¿sí? Te dan la corriente, que es una corriente horaria. Es una corriente horaria. Y el campo magnético es entrante, ¿sí? Corriente horaria, campo magnético entrante, ¿sí? Campo magnético entrante, ¿sí? Ya, dice, sobre el tramo BCD, la fuerza magnética apunta hacia el más Y. Sobre BCD, la fuerza magnética apunta hacia el eje más Y, ¿sí? O sea, solamente te piden la orientación. Entonces sería aplicar reglita de mano derecha, ¿ya? Aplicar solamente a reglita de mano derecha. Como te piden la fuerza magnética sobre BCD, calcular la fuerza magnética sobre BCD sería como calcular como BD, ¿sí? Este es el vector longitud. Entonces, este es el vector longitud. El campo magnético es entrante. Haces tu regla de mano derecha, longitud y campo. ¿Hacia dónde apunta la fuerza magnética? Haz tu producto vectorial, haz tu reglita de mano derecha. Yo usualmente lo presento así. Tus deditos apuntando en dirección de la corriente del vector longitud y al cerrarlos deberían apuntar en dirección del campo. Tu pulgar
queda hacia arriba, eso es fuerza magnética hacia arriba, ¿sí? Así que esto sería verdura. Sí, la fuerza magnética queda hacia más Y, ¿no? Más Y es hacia arriba, ¿sí? Pregunta uno de la sentencia uno. Pregunta, ¿sí? Para hacer el segundo caso. La segunda sentencia dice la fuerza magnética sobre el tramo FG, que sería el tramo de abajo, ¿no? El tramo inferior, FG. Entonces, la corriente es horaria, como hemos mencionado, la corriente es horaria, o sea, por FG la corriente apunta a la izquierda, y si el vector longitud es a la izquierda, ¿hacia dónde sería la fuerza magnética? ¿Hacia dónde quedaría? Haces tu producto vectorial, yo lo hago así, corriente campo, vector longitud campo, vector longitud campo, el dedito apunta hacia abajo, dirección de fuerza magnética, y eso sería menos z o no? Perdón, eso es más z, dice. ¿Eso es más z o no? ¿Menos z? No, tampoco, ¿ah? No es menos z. ¿Qué dirección es? ¿Qué orientación es? ¿Hacia dónde apunta? Menos y sería menos y, unitario menos j. Sí, esto es menos y, ¿ah? Mira el plano. Entonces en el plano XY, hacia abajo es menos y, ¿no? Menos j, ¿no? El que está en dirección z es el campo magnético. Este campo magnético está en menos z, por ejemplo, entrante. Menos k sería el campo magnético. XY. Perpendicular sería el eje z, ¿no? ¿Sí? Y por último, la fuerza magnética sobre el lazo cerrado, o sea, sobre todo el lazo, la fuerza magnética es cero. ¿Verdadero o falso? Y sí, va a ser falso, porque justamente es un lazo cerrado. Al ser cerrado, su vector longitud sería cero. Es como sumar los vectores en un polígono cerrado. Si tú sumas los vectores, te va a quedar cero. La fuerza magnética va a ser cero. ¿Sí? Pregunta. Profesor, ¿el vector longitud siempre va en el mismo sentido que la intensidad de corriente? Así es. Ajá. Pregunta. Pregunta para hacer 98. Los tres últimos ejercicios. Vamos, 98. Entonces, 98. Nos vamos. En la figura se muestra un alambre en forma de L ubicado en una región donde existe un campo magnético uniforme. Tenemos el cable en forma de L, 4 centímetros, 3 centímetros, y un campo magnético saliente al plano. Si la magnitud de la fuerza magnética es 3 micronewton, determine la intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Sí? O sea, nos dan ya el valor de la fuerza magnética, ¿no? El valor. Y ya sabemos que esa fuerza magnética, ¿cómo se calcula? Supone que la fuerza magnética es así, ¿no? La corriente, vector longitud y campo, ¿no? Pues, ¿cómo sería la magnitud de la fuerza magnética? Sería la corriente, tamaño del vector longitud, intensidad del campo, y acá sería función trigonométrica seno del angulito que forma el vector longitud y el campo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, si este es el cable, de acá 4 y de acá 3, ¿cuál sería el vector longitud?
el que usaríamos para este cálculo. Para evitar usar, pues, ¿no? Calcular sobre 4, calcular sobre 3, es lo mismo que calcular sobre un vector longitud de qué tamaño. 5, ¿está bien? Este sería el vector longitud que vamos a usar, ¿no? Acá inicia y acá termina, ¿no? Y este vector longitud mide 5 centímetros, ¿sí? Ya está. Entonces, de dato tenemos la fuerza magnética. Esto es dato, ¿sí? Tenemos de dato también la intensidad del campo, que es 10 a la menos 2 Tesla. También ya sabemos la longitud, el tamaño del vector longitud, ¿no? Que es 5 centímetros, ¿no? 3, 4, 5. Nos piden la corriente. Dime, ¿cuánto vale el angulito que forma el vector longitud con el campo magnético? ¿Qué ángulo forma este vector rojo con el campo magnético que es puntito? Un campo magnético saliente. Este es el plano, este es un vector que está en este plano y el campo magnético es puntito. ¿Qué representa el puntito? Saliente. Es perpendicular al plano saliente. ¿Qué ángulo forma este vector campo que es perpendicular al plano con este vector rojo que está en el plano? ¿Qué ángulo forman? 90 grados. Entonces tenemos todos los datos, uy, perdón, reemplazamos. ¿Sí? Tenemos todos los datos, ya sabemos que el angulito es 90 grados. Tenemos todos los datos, reemplazamos. ¿Sí? El valor de la fuerza magnética, 3 micronewton. La corriente es lo que queremos calcular. El vector longitud mide 5 centímetros. El campo es 10 a la menos 2. Seno de 90 grados. Despiejas la corriente. La corriente va a ser 0,0006. Esos son 6 miliamperes. ¿Sí? Pregunta de ejercicio 98. Para entrar en los dos últimos ejercicios. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Cómo 90? ¿Por qué 90? Porque este vector representa el puntito representa un campo magnético saliente. Entonces es perpendicular al plano, el campo magnético. O sea, tienes el cable conductor, es como que 4 centímetros, 3 centímetros, ¿no? 4 y 3. Y el campo magnético es saliente. O sea, el campo magnético es así, perpendicular al plano saliente. Así es el campo magnético. Eso se representa con puntito, ¿no? Puntito. Es saliente. Este es el vector longitud que nosotros hemos puesto, que está contenido en el plano, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo forma este vector de rojo que está en el plano con el vector de campo que es perpendicular al plano? ¿Sí? Forma 90, ¿sí? Pregunta 98, va a ser 99 y 200. Ya terminando la sesión de hoy. Vamos. El conductor AB, cuya longitud es medio metro, se encuentra dentro de un campo magnético 0,5 y 1K. ¿Sí? Si la intensidad de corriente a través del conductor es 2 amperes, determine la fuerza magnética. Entonces, este es un cálculo directo, pues, ¿no?
La fuerza magnética, corriente, vector longitud y campo, ¿sí? La corriente es dato, 2 amperes. El vector longitud es desde A hasta B. Y el campo magnético que es 0,5 I, 1 K, ¿no? Y como este conductor mide medio metro, ¿cómo sería el vector longitud? Esto es 0,5 metros. Con 37, si reconoces cómo sería este vector, ¿no? ¿Cómo sería ese vector? Ujú. Ese vector longitud, ¿cómo sería? Vamos, en componentes IJ. Claro, si de A hasta B es 0,5, entonces esto de acá sería 0,3, esto sería 0,4, ¿sí? Como apunta hacia abajo sería menos 0,3J, como apunta a la derecha sería 0,4I, ¿sí? Entonces el vector longitud sería 0,4I menos 0,3J, ¿sí? Y ya está. Y en este caso sí habría que hacer la matriz, ¿no? Porque así, lo podría hacer también distributiva, como te sea más sencillo a ti, ¿no? Acá lo pones de forma de matriz, IJK, el vector longitud 0,4I menos 0,3J, nada en K. El campo magnético es menos 0,5I, nada en J, 1 en K. Y haces el cálculo, pues, ¿no? Como ya le habíamos hecho en un ejercicio anterior, el I, hay otra vez. Acá está, ay, pues no. Ya, este es I sería por 0,31 menos 0,0. El J que va a ser con 0,41, 0 y 0,5. Y el K que sería con 0,04 menos 0,5 menos 0,3. Haces tu cálculo y a mí me queda algo así, ¿sí? Y eso multiplicado por 2 me queda algo así. ¿Alguien lo verifica? No vaya a ser que me haya confundido en un signo por ahí. ¿Alguien lo verifica? ¿Alguien lo verifica? Ay, perdón. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha resuelto? ¿Sale eso? ¿Por qué es 03J? ¿Dónde es 03J? A ver, perdón, perdón. ¿Esto de acá? ¿Por qué es menos 03J? ¿Ese? Esto de acá es 0,5. Dato del ejercicio, el vector, la longitud es 0,5 metros. Entonces, esto es 0,5. Así que por el ángulo de 37 grados sabemos que si la hipotenusa es 0,5, este cateto es 0,3, el otro cateto es 0,4. Entonces, este vector longitud en componente sería una componente hacia abajo y una componente a la derecha. Entonces, esta componente por apuntar hacia abajo sería menos j. Y él como apunta a la derecha, más i. ¿Está bien? Profe, le apunta hacia abajo porque la corriente ingresa desde arriba. Así es. Esta es la corriente y la corriente va a ir de A hacia B, ¿no? Ujú. La corriente va así, ¿no? Y de acá sale la corriente por acá. Por esto, ¿no? ¿Sí? Por la corriente, ¿no? Apunta hacia abajo por la corriente. Esta es la corriente. La corriente viene y va de A hacia B y de ahí sale, ¿no? ¿Sí?
No es porque es saliente. ¿Quién es saliente? ¿El campo? ¿Cuál es saliente? Acá no hay vectores salientes, ¿ah? Esta es la corriente y la corriente va de A hacia B. Por eso el vector longitud es de A hacia B, dirección de la corriente. ¿Sí? El punto Z se refiere a que esto es X, esto es y el Z sería saliente, ¿no? X, y el Z es hacia tus ojos, ¿no? Del plano hacia tus ojos es el eje Z, sería puntito acá, ¿sí? Ya, 200. Último ejercicio. En la figura, la barra de 40 centímetros y 80 gramos se puede deslizar sin fricción sobre los rieles metálicos que observas en la figura. Si una corriente fluye por esta barra y existe un campo magnético de menos 0,2 K, o sea, un campo magnético apuntando hacia abajo, ¿cuál debe ser el valor de la corriente para que la barra permanezca en reposo? ¿Y el reposo qué implicaría en cuanto a las fuerzas? Esta barrita va a recibir fuerzas, pero se mantiene en reposo. ¿Qué significa? Se anulan equilibrio. Entonces vamos a representar las fuerzas que actúan sobre esta barrita y verificar el equilibrio de esas fuercitas. ¿Sí? Ya está. Dice reposo, ¿ah? MRU también sería equilibrio, ¿no? Pero acá dice el reposo, no dice MRU, ¿no? Dice reposo. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. Entonces estamos viendo de perfil, el campo magnético apunta hacia abajo. Acá la corriente viene ¿sí? La corriente viene por acá y de ahí la corriente va por acá, ¿está bien? Que si yo lo veo de perfil, para dibujar mejor las fuercitas, si lo veo de perfil, ¿no? Plano ZY, ¿no? O sea que esto es el plano ZY. Estamos viendo de perfil, esto sería el X, ¿sí? Estamos viendo de perfil, ¿sí? Campo magnético hacia abajo, la corriente sería puntito, ¿está bien? La corriente sería puntito, como sería una corriente saliente, mirando hacia nosotros, ¿no? ¿Está bien esta disposición? Plano ZY, plano ZY, ¿sí? El X sería saliente, la corriente sería saliente, ¿sí? Campo magnético apuntando hacia abajo. ¿Está bien esa vista? ¿Sí? ¿Por qué eligió esa vista? Para poder dibujar las fuerzas. Porque tratar de dibujar fuerzas magnéticas es como que tratar de hacerlo en 3D. Mejor lo visualizo en 2D. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay sobre esta barrita? ¿Qué fuerzas hay sobre esta barrita? ¿Qué fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Qué fuerzas hay sobre esa barrita? ¿Mm? Fuerza magnética, ya está. ¿Qué más? Peso también. Falta una más. La normal, ¿no? La fuerza de contacto con el plano inclinado, ¿no? Ahora, ¿cómo será la fuerza magnética? ¿Cómo apuntará la fuerza magnética? ¿Hacia dónde apuntará la fuerza magnética?
Fuerza magnética. ¿Hacia dónde será la fuerza magnética? Corriente saliente y el campo es hacia abajo. Haz tu reglita de mano derecha y hacia dónde te queda la fuerza magnética. ¿Mm? Sí, te queda hacia la derecha, ¿no? Fuerza magnética, corriente, campo, ¿no? Vector longitud que es en dirección de la corriente, campo, corriente, campo, corriente saliente, campo hacia abajo, y te queda una fuerza magnética hacia la derecha, ¿no? De ahí viene el peso que es vertical hacia abajo, y viene la fuerza de contacto que como no hay fricción, sería solamente la componente normal, ¿no? Perpendicular a la superficie, al plano inclinado. Esas serían las tres fuerzas sobre esa barrita. ¿Está bien? ¿Sí? Fuerza magnética, peso y la fuerza de contacto, componente normal. ¿Está bien? ¿Sí? Y como son tres fuercitas que suman cero porque se cumple el equilibrio, las tres deberían formar un polígono cerrado, en este caso un triángulo. ¿Sí? Peso vertical hacia abajo, fuerza magnética a la derecha, fuerza normal perpendicular. Y puedes reconocer un angulito, ¿no? Puedes reconocer un angulito. Por ejemplo, si yo prolongo esto, dime, ¿qué ángulo se forma acá? Acá, ¿qué ángulo se forma ahí? Si ese es 37, 53, ¿está bien? Entonces, entre la fuerza normal y la horizontal es 53, ¿no? Fuerza normal y horizontal. Fuerza normal y horizontal es 53. Y con eso ya sacaste las relaciones entre las tres fuerzas, ¿no? Las fuerzas están en proporción de 4, 3 y 5, ¿no? Ya está. Entonces sacamos la relación entre el peso y la fuerza magnética. Es saliente porque la intensidad va hacia adelante. Así es, así es. Entonces el peso es como 4 y la fuerza magnética sería como 3. Y la fuerza magnética en valor sería la corriente, la longitud del campo, seno del angulito. ¿Sí? Y acá haces los reemplazos. ¿Está bien? La masa es dato, 80 gramos. Gravedad lo asumimos 10. La corriente es lo que queremos calcular. La longitud del cable es 40 centímetros. El campo magnético es 0,2. ¿Y cuál sería el angulito? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el angulito? ¿Mm? Y sí, sería 90 grados porque recuerda que este es el angulito entre el vector longitud y el campo magnético. El vector longitud corriente está en el eje X y el campo magnético está en el eje Z, K. Eje X con eje Z perpendiculares. La masa es 80 gramos, gravedad 10, longitud 40 centímetros, campo 0,2, 90 gramos. Y de acá te sale la corriente. ¿Alguien ha hecho el cálculo? ¿Mm? 7,5 amperes, ¿no? 7,5 amperes. Preguntas, consultas, porque con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. Vamos a terminar la grabación y nos veríamos en la próxima sesión del día jueves. ¿Sí? Voy a detener la grabación.